Ya, ahora sí, chicos, buenas tardes nuevamente. Como les decía, ahora empiezo a grabar luego de pasar la lista. Antes de comenzar completamente con la clase, eh, Buenas tardes. gracias Nacho. El día de hoy, como bien saben, y si no saben, se los recuerdo, tienen que el plazo máximo para entregar su control de lectura. Profe, sorry la pregunta, ¿pero se lo Cuéntame, enviamos a su correo o se lo enviamos por LearMe? solo por Lirmi, José, Lígame. solo por Lirmi. Ya, gracias, De profesor. hecho, me han llegado un par y yo le he dicho que los manden, los suban al Lirmi. En caso de cualquier otro problema, tiene que avisarme. Oye, ¿qué le pasó? ¿Usted revisó ese correo que le mandé sobre que no me aceptaba? Enviar. Ah, lo que pasa, Connie, es que le explico a grandes líneas para todos. Lo que pasa es que hasta hace poco yo no tenía acceso a su aula, porque se acuerdan que su profesor oficial no era yo. Entonces, tuve que hablar con el profesor para que lo volviera a activar y ahora sí lo activó. Ya. Pero ahora ya tengo acceso yo, así que cualquier cosa que ocurra me avisan a mí nomás. No vamos a tener problema en eso. No se les vaya a olvidar, chiquillos, que tienen este día el paso. Yo puse 15 en el sistema, lo que significa que debería ser durante todo el día, ya, indistinto de eso. Pero sí es sumamente importante que ya, es que no lo han terminado, lo terminen y que por favor los tengan arriba, mantenidos subidos, porque el sistema marca al tiro quién lo ha visto, quién lo ha subido, quién no. Entonces, si usted me lo manda mañana, por ejemplo, a mi correo, que si puede hacerlo, el sistema va a aparecer que usted no lo entregó, pues, va a aparecer con atraso igual, ¿me entiende? Entonces, eso, para que no tengamos ese conflicto. Eso por un lado. Por el otro, decidimos el libro que viene. ¿Bodas de sangre era o no? Sí, ese. Genial. Sí. Ya lo compartimos, ya lo tenemos. Sí. No. Súper. Eh, Chicos, yo para que lo tengan bien claro, estoy pensando en el 6 de julio, eh, probablemente el 13 de julio, pero es importante que usted el 6 de julio ya lo tenga leído porque como hacemos la clase y usted me empieza a compartir información, a preguntar cosas, es necesario que lo haya leído, ¿me entiende? Ahora, la prueba de todas formas, para que lo sepan, no se acostumbren, no se trata de que yo le vaya a dar 2 horas o el día para responder, yo le voy a dar un plazo. Aún así, es mejor que usted ya tenga todo listo, todo leído, cosas de escribir y mandarlo de vuelta. ¿Ya? ¿Quién dice que no lo deja subir al IRBI? Repito, es que no tienen sus nombres, tienen que poner sus nombres reales. ¿A quién es la persona que dice que no lo deja subir al IRBI? Para poder verlo al tiro. Si no hay nadie, continuamos la clase. Se dieron cuenta que hoy día no les mandé material, ¿cierto? Tienen su cuadernito a mano, los que no tengan su cuadernito, al tiro a buscarlo. Y vamos a ver, ahora que ya están hablando, les voy a mostrar el acceso al IRBI. Creo que ya se lo había mostrado, pero es para que lo vean y así pueden verificar todo. Si hay alguno que lo mandó y no sale, me avisa. Bien, chicos, ahí se debería ver todo el aula virtual. Algo así tienen ustedes, ¿no? ¿Mm? ¿Vieron? Sí, así. Ya, perfecto. A mí me llega acá y me avisa al tiro quiénes son los que han ido subiendo, ¿ve? Entonces, por eso les digo que usted sí o sí tiene que adjuntarlo, ¿vieron? Ahora yo voy a tener acceso a su módulo, pero antes no lo tenía. No deje de subirlo. Eso por un lado. Por el otro, chicos, hicieron una reunión de apoderados donde le explicaron los temas de cómo van a ser evaluados. Lo conversaron con las mamás, los papás ya le comentaron, ¿no? No, a mí no me ha dicho nada. No sé, a los Va, demás. va a ser evaluado por porcentaje. Sí, eso es lo primero. Gracias por eso. ¿Quién fue? Cristóbal, creo que fue. Sí, Cristóbal. No, fue Benja. No, fui yo. Fui yo, profe. Cristóbal. ¿Quién fue? Fue yo. El lajecito. El Ahí lajecito, el está. lajecito. Benja, no lo había visto, perdóneme la vida. Ya, lo que le decía. Primero, vamos a ser evaluados por porcentaje, lo que significa que todos los ramos en el primer semestre valdrían un 40% y en el segundo semestre van a pasar a valer un 60%. El primer semestre, que ya les tienen que haber dado la fecha, nosotros estamos siendo evaluados por 2 módulos.
Y cada módulo tiene 2 evaluaciones. ¿Ya? Lenguaje, ¿cómo se va a evaluar? Fácil, pues, chiquillos. 2 notas a la unidad 1, 2 notas a la unidad 2. ¿Cuáles son las 2 notas de la unidad 1? ¿Se acuerda cuando hicieron el trabajo de la unidad 0? Hace como 2 meses, ¿verdad? Era- Fue el que mandó como una guía, ¿no? Sí. Que salió texto. Había como una pequeña prueba de alternativas. ¿Se acuerdan que usted tenía que marcar la alternativa? Ah, Ya, sí, esa. sí. No. Esa es una. Y la otra es el control de lectura. ¿Cuál? El que ya hizo. Po. Acuérdense que ya hicieron. Ah, no, ustedes no. Este control de lectura. Ahí tienen las 2 notas de la primera unidad. Segunda unidad. El segundo control de lectura, que es el que justamente estábamos hablando ahora, que es el Bodas de Sangre, es una obra de teatro que no se van a demorar absolutamente nada. Entonces la idea es que el día 3 de julio nos juntemos, yo le hago una clase y les diga al tiro cuál es la evaluación. Y ahí tendría la tercera nota, más una de cierre de semestre, que es la que vamos a comenzar el día de hoy. ¿Ya? Y ahí tendría su cuarta nota. ¿Cuánto vale cada nota? Vale un 10% para el cierre del semestre. ¿Los profesores tienen sus notas? Sí, tenemos sus notas. Pero por el momento le vamos a hablar solo de porcentajes de logro. ¿Entienden la idea del concepto de porcentaje de logro? ¿O no lo entienden esa idea? ¿No? Ya. En la idea de porcentaje de logro es cuando usted va cumpliendo ciertas metas y le van diciendo, usted está en un nivel adecuado, inadecuado, suficiente, insuficiente. Antonia, cuéntame. El 10% es como el 7, ¿o no? A lo que más se puede llegar. Claro, es lo máximo que tú puedes llegar. Pero como el ministerio todavía no nos da la orden de que le mostremos las notas, lo único que podemos hacer nosotros por el momento es decirle si es que lo han logrado o no lo han logrado. ¿Les mostraron esa tabla o no les mostraron esa tabla? ¿No? No. ¿Se la muestro? No, O sea, miren, No. a mí no me mostraba nada. esa tabla es la siguiente. Es evaluar por porcentaje de logro. Espérenme un poco porque no tenía pensado que no se lo habían comentado. O sea, tienen que haberse los dicho, pero es distinto cuando uno los ve. ¿Ya? Se las voy a presentar. Pantalla completa mejor, para que puedan ver bien la situación. Acá les tengo su lista de quienes han entregado, quienes no, y de cuál es la asistencia. ¿Eh? Esto es. Apague el micrófono, por favor. Disculpa. Ya. Esta tablita que está acá abajo, la alcanzan a ver, ¿cierto? Ahí está, miren. Si su nota está entre un 2 y un 3,9, el profesor le va a decir que es insuficiente. Si su nota está entre un 4 y un 4,9, el profesor le va a decir que está en un tramo inicial. 5, 5,9 competente, 6, 6,4 avanzado y 6, 5 y 7 destacado. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que usted le dice al profesor de matemáticas, ¿qué nota tuve? El profesor todavía no le puede dar las notas por tema del ministerio, pero le va a decir, usted está en un destacado. Significa que su nota está entre un 6,5 y un 7. ¿Entiende? Eso es lo que se va a evaluar. No es que no vaya a llevar notas, sí lleva notas. Lo que pasa es que por el momento no se puede entregar hasta que haya una retroalimentación y qué sé yo. Eso. Perfecto. Estoy leyendo ahora. Ya, perfecto. Súper bien. Eso con Dale. respecto a notas. En el fondo cerramos con 4 notas nuestro primer semestre y ustedes ya han rendido 2. Y las próximas 2 son el control de lectura y un trabajo que empieza en el día de hoy. Eso. Ya, chiquillos. Alguien que me recuerde, por favor, qué vimos la clase pasada. Vimos la guía esa, la OA. Sí. La característica de una biografía. Eso. ¿Se acuerda que estábamos hablando sobre de qué manera podemos apoyar nuestra lectura? ¿Se acuerdan de eso, no? Y decíamos que podíamos buscar biografías, podíamos buscar cartas, podíamos buscar ensayos que opinen de los temas. Y yo le decía que más o menos es lo mismo que ustedes hacen en todas mis pruebas. ¿Se acuerdan? Sí. Porque en el fondo usted defiende un punto de vista.
En su cuaderno entonces vamos a anotar el ensayo. El ensayo, de eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, partimos de algo súper fácil, chiquillos. La idea es que lo vamos comentando y conversando. Todos sabemos lo que es un ensayo, ¿cierto? ¿Sí? El ensayo, esta cuestión, este texto que se divide en tres partes, donde hay una introducción, un desarrollo, una conclusión, un cierre del texto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Lo vamos a ver parte a parte, tranquilos, solo para que vayan recordando. Lo primero que les voy a preguntar es si será lo mismo opinar que argumentar. Eso es lo primero que les quiero preguntar. No es lo ¿Será lo mismo. mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Porque en una opinión se basa en lo que uno siente, o sea, en lo que uno siente del tema, pero el argumento es donde una persona se basa con hechos reales que apoyan su opinión. Exacto. De hecho, eso es lo primero que tienen que poner en su cuaderno, ¿no? Que opinar y argumentar no es lo mismo. No es lo mismo. Es mucho más fácil opinar, porque como dice su compañera, cuando yo opino, yo digo algo que siento, no necesariamente conozco, algo que creo. ¿Se han dado cuenta que en la televisión, en los matinales, siempre aparecen muchos opinólogos, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué será? Porque es más fácil. Alguien que opina sobre algún tema no necesariamente tiene que tener estudios, conocimiento, opina nomás. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando usted Sí, argumenta sobre el tema es lo complejo. Porque siendo bien práctico, yo jamás le evaluaría lo que usted argumente, sino que evaluaría que usted lo haga. Esto quiere decir que en el fondo usted podría estar completamente en desacuerdo conmigo, pero si usted tiene un argumento bueno, yo no tengo por qué evaluarlo negativamente. Pongamos un ejemplo. Supongo que yo le digo que algo imposible, algo totalmente imposible. Que yo le dijera, por ejemplo, que Los Juegos del Hambre es una excelente película. ¿Ya? Entonces, ahí usted podría saltar y decirme, no, profesor, yo pienso que es malo y me da los argumentos. ¿Entiende? Ahora, por característica general, ¿usted cuántos argumentos cree que debería tener un texto? ¿Cuántos? Uno. depende del texto, supongo, ¿o no? Sí, Josefa, depende mucho del texto. Uno de los textos que vamos a analizar es el ensayo, que también se conoce como texto argumentativo, eh, y lo vamos a analizar desde el siguiente punto de vista. Ya pusimos opinar y argumentar, ¿no? Nacho, apague el micrófono. Perdón. No se preocupe. Ya pusimos argumentar y opinar. Esa es la primera diferencia. ¿Ya? Estamos claritos. Segunda parte. El ensayo se va a dividir en dos estructuras. ¿Ya? Dos estructuras. Una estructura se llama estructura interna y la otra estructura se llama estructura externa. Lo más obvio del universo, ¿no? Interna y externa. ¿Qué es la estructura externa? ¿Qué es? La externa es como la explicación más a fondo y la de afuera es como un resumen, ¿o no? Algo Eso, así. eso es externo, José, lo de afuera. Lo que es más simple. Ah, ya. Ya, Bueno. perfecto. Cuando decimos estructura externa, luego concéntrese, cuando vemos la estructura externa, estamos diciendo que sin necesidad de leerlo, yo sé que eso lo tiene. ¿Me capta la idea? Yo no tengo por qué leer un ensayo y yo sé que el ensayo en su parte externa está dividido en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Anótenlas. Son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todo texto que sea un ensayo, todo argumento que usted haga, todo texto argumentativo, toda exposición que usted le piden hacer, tiene que tener esas tres partes. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Cualquiera.
sea, si por ejemplo el profesor de biología o química le dice, ya Connie, va a tener que hacer un ensayo sobre la tal característica de la tabla periódica. ¿Cómo lo hace? De esa forma. Una introducción, un desarrollo, una conclusión. Siempre es así. ¿Perfecto? Distinto será que algún profesor de ciencia, lo digo porque ustedes ya tienen que estar pensando en qué van a optar después, pues. Eh, Distinto es que un profesor de ciencia le diga, haga un informe. ¿Qué cambia? La forma, pero sigue habiendo introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Por eso le digo, para todo está eso. De hecho, en este caso, las chiquillas que ya han hecho proyectos saben que es verdad. Ya lo saben, porque siempre tiene que tener un informe con introducción, desarrollo, etc. Perfecto. Eh, Cuando nosotros decimos que esta es la parte externa, es porque dentro de ella, en la parte interna, van a tener que tener cosas que también se cumplan. ¿Ya? Internamente, la introducción debe presentar lo que nosotros llamamos tesis. Lo voy a poner aquí. Internamente, la introducción tiene que llevar lo que llamamos tesis. ¿Y qué es la tesis? ¿Alguno? Ya lo había pasado, pero no me acuerdo. La tesis parece que lo vimos el año pasado. Sí, Verdad. y no se acuerda para nada, no importa. No, no, en todo caso no se preocupen, si no, no, no es para enojarse, es solo para captar más o menos qué recuerdan y qué no. Ya, la tesis es la afirmación que usted va a comprobar dentro del texto. Repito, la afirmación que usted va a comprobar dentro de un texto. Usted lo va a comprobar. Usted está haciendo este ensayo porque va a comprobar esta tesis. En ciencia, esa tesis tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Hipótesis. Hipótesis, ¿cierto? Es lo que yo presento en la introducción y que a lo largo de mi trabajo voy a demostrar como que es correcto. Lo primero que nunca tiene que hacer entonces, la tesis es afirmativa. Nunca debe presentarla en negativo. Usted no puede comprobar que no es, o que no existe, o que no hay. Usted tiene que comprobar lo que hay, lo que es, lo que existe. Por eso es afirmativa. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Siempre tiene que ponerlo desde el lado de lo que hay. Voy a, por ejemplo, en este texto yo lo puedo hacer desde mi sentimiento, pero siempre investigando. Yo puedo decir, en este texto voy a comprobar que el reggaetón ha subido de nivel y ha evolucionado, ¿cierto? Y yo empiezo a comprobar eso, porque mi tesis es positiva, es esa, ¿cierto? Yo no podría decir, voy a comprobar que el reggaetón no ha evolucionado, no puedo. Yo nunca puedo probar algo en negativo. En ese caso, usted podría afirmar que hay una desevolución o una involución, ¿cierto? Ahí sí, pero en negativo no podría. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Perfecto? Chicos, yo me voy a dedicar a hablar ahora un poquito del desarrollo y la conclusión la vamos a dejar ahí nomás porque les tengo que pedir que empiecen su trabajo. El desarrollo, vamos al desarrollo. Un desarrollo en su parte interna, tiene que presentar, voy a ponerlo acá, tiene que presentar los argumentos. El desarrollo en su parte interna tiene que presentar los argumentos. Como bien dijo la José, no hay ningún tipo de facultad o algo que mida cuántos argumentos usted tiene que tener. No hay. ¿Ya? ¿Cuánto se propone en el lenguaje o cuánto trabajo yo para hacer una buena defensa? Yo siempre creo que deberíamos tener tres argumentos.
mi humilde opinión. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 6? ¿A alguien se le puede ocurrir por qué 3? Porque con 3 tal vez ya es suficiente. Sí, porque siempre pasa, José, que de pronto uno tiene, por ejemplo, Benja, ahí está, Benja, ajá, puede pasar que hay veces que usted tiene 6 motivos para decir que está a favor de tal cosa, pero después se va a dar cuenta que de esos 6 realmente uno no lo sabe muy bien, otro no le cuadra mucho, y al final te va a dar cuenta que el otro argumento se puede unir con otro más. ¿Entiendes la idea, Benja? Entonces, cuando yo hago 3, me pongo a usar meta, yo me dedico a 3 bien hechos en vez de a 6 incompletos. Por eso yo opino que siempre debería tener 3, ¿cierto? Como una manera de cerrar un ciclo. Es mejor que usted tenga 3 argumentos y bien hechito, bien seguro, a que ponga 10 y todos incompletos. Es como cuando a veces usted mismo, no sé si le ha pasado, empieza a poner una lista de cosas. Un argumento no es una lista. No es que usted ponga 1, 2, 3, 4, 5, no. El argumento es construir uno y relacionarlo y leer y ver de dónde viene. Eso es un argumento. ¿Ya? 2 cosas más que ahora es lo que van a tener que hacer. Hasta acá no he dicho nada raro, ¿cierto? El profesor me pidió No. realizar No. esto. Perfecto, perfecto. En su cuaderno. Su trabajo es, esto se supone que lo va a evaluar su profesor Eduardo. Se supone. Acá está. Anote por favor en su cuaderno entonces. Tarea. Deberá opinar entre paréntesis, argumentar sobre los problemas del COVID-19 en nuestro país. Eso es lo que tiene que hacer, opinar sobre los problemas del COVID-19 en nuestro país. Ponga atención, si usted considera hablar de los problemas de Quillota, bien. Si usted quiere hablar de los problemas de la región, bien. Si quiere hablar de los problemas nacionales, bien. Si quiere hablar de los 3, bien. O sea, es de lo que usted vea desde su punto de vista. Perfecto. Ponga punto seguido. Luego, coma, construya un ensayo que demuestre el tema de la crisis sanitaria y la cercanía con usted. Profe, el tema de la crisis, ¿qué? Sanitaria. Acuérdense que el COVID le llamaron la mayor crisis sanitaria los últimos 100 años, si no me equivoco. Profe, los problemas del COVID que en nuestro país tienen de cualquier ámbito, ¿cierto? Social, Sí, ya. porque no le podría exigir algo que no sea de su agrado. Pues en el fondo muchos de ustedes pueden hablar incluso de su casa. Es un problema incluso que no puedan salir o que no puedan ver amigos o que no pueda tener unas clases. Eso también es un problema. Diego, ¿le pasa algo? Profe, Cuéntame. solitaria y qué más. Ah, espérame, me acuerdo. La crisis sanitaria y su cercanía con esta. Gracias. Cercanía con la realidad o cercanía con esta. Ahora, si a mí me pregunta, por ejemplo, yo le diría que bajo mi perspectiva,
mi opinión va a ser más importante para mí, no sé, por las decisiones que se han adoptado a nivel nacional, pero yo no le puedo exigir que eso sea su opinión, ¿me entiendes? Profe, ¿Quién me lo habla? Connie, Connie. ¿el trabajo que hacerlo en hoja o en Word? ¿Cómo? ¿El trabajo que hacerlo en hoja o en Word? En Word, preferible. Pero a muchos Ya. de ustedes, yo no los voy a retar, muchos de ustedes prefieren hacerlo primero en cuaderno, porque los rayan y qué sé yo. Entonces, sí, sí, es que es verdad. Entonces, si les favorece, ningún problema, de estos tiempos vamos a tener. Lo importante es que hoy día ya lo empecemos a trabajar, ¿ya? Ahora, fíjense, en la tablita de chat le acabo de enviar cuáles son las características. Primera característica, ¿cierto? Que el ensayo tiene que tener por lo menos una carilla y media. Supongo que ninguno se asusta con leer eso porque están acostumbrados a hacerlo con una carilla, con una pregunta de mi prueba, así que no se asustan. De hecho, si se pone a pensar, eh, ¿cuántas características, perdón, cuántos párrafos debería tener por lo menos ese trabajo? ¿Como 4 o 5? 5. Muy bien, José, ¿por qué? Porque estamos hablando de test de desarrollo, tres de desarrollo, tenemos una introducción y una conclusión. ¿Vieron? 5. Y yo creo que 5 Profe, párrafos bien hechos se pasa eso de más. Cuéntame. pregunta, antes de los 5 párrafos que había pedido, ¿una qué? Primero, estamos aquí, miren, vean el chat. Vean el chat. Primero, el ensayo tiene que tener por lo menos una carilla y media. Eso es lo primero. Ah, ya, gracias. Lo segundo es que tiene que tener una introducción. Lo tercero es que tiene que tener el desarrollo. Lo cuarto es que tiene que tener una conclusión. Y por supuesto que el desarrollo tenga los argumentos que sostengan esta opinión. Profe, ¿cómo es Eh, una carilla? Carilla quiere decir cuando usted toma el Word, la Ya. plana, la hoja. Eso quiere decir carilla. Ah, ya. ¿Por qué? Porque si le digo hoja, puede ser que sea la hoja por ambos lados, ¿me entiendes? Por eso se le llama carilla o plana, porque es una, ¿no? Una carilla y media quiere decir casi 2 hojas de Word. Claro, eso. Una plana y media. Claro, una plana y media. Sí. Eso quiere decir. Eso es todo. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar en unos 15 minutos, no creo que nos demoremos más, donde vamos a construir nuestra pequeña introducción sobre lo que nosotros nos guste, ¿ya? También puedo dejárselo de tarea, pero no es la idea. O sea, yo supongo que ustedes no quieren quedarse en la semana viendo esto. No, pues la idea es que mejor lo vamos haciendo al tiro. Por último, después de cuando se le exija, usted lo mejora un poco, pero ya lo tiene hecho. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a hacer una introducción, ¿ya? Y la introducción la vamos a dividir en estos aspectos. Ponga atención en esto porque es lo que tiene que hacer en su trabajo. La introducción se comienza hablando sobre el tema de manera general. General, ¿ya? Voy a poner aquí. Si lo piensa, es como una especie de introducir, lo voy a decir coloquialmente, la introducción. Eso es lo primero que hay que hacer. Profe, Cuénteme, Cristóbal. en la introducción se habla de qué? Primero, del tema más general que usted tenga. En este caso, nosotros vamos a hablar de la pandemia. Usted puede partir, antes de empezar a hablar de la tesis y todo lo que usted quiera, puede partir hablando de cómo era el mundo, puede partir hablando de las enfermedades, puede partir hablando de lo feliz que era antes, o sea, es de lo más general que usted encuentre. ¿Me entiende la idea? Después usted va a llegar hacia la pandemia, pero primero parta de algo muy general, de los Ya, animales, de la naturaleza, lo que usted quiera, según su idea, según su opinión. ¿Ya? ya. Eso es lo primero. Una vez que usted venga, le voy a poner un ejemplo. Yo partiría diciendo algo así como, nuestro mundo había cambiado muchas veces
pero nunca habíamos esperado que cambiara tanto, ¿me entiendes? Y ahí yo empiezo a hablar sobre las características del mundo. No me copies la idea, Martín, te vi, no me copies la idea. Ya, eso. Partir siempre como una especie, repito, es una manera vulgar de decirlo, pero es introducir la propia introducción. Yo me sitúo, hablo del contexto, hablo del mundo, de los animales, de los humanos, no sé. Para luego decir, en este texto, o en este ensayo, si prefiere, coma, hablaremos, o expondremos, o plantearemos, porque esa es una exigencia. Se llama, para que lo sepan, lo tengan claro, se llama el cuadro de humildad. Que eso quiere decir que a pesar de que usted lo hizo solo, habla de nosotros. ¿Por qué se llama cuadro de humildad? Porque en el fondo se entiende que usted no se agranda. Así como diciendo, aquí vengo yo. ¿Me entiende usted? Para eso se hace el hablaremos, un cuadro de humildad. Después, más adelante, cuando estemos trabajando de nuevo, si seguimos juntos y todo lo demás, les voy a enseñar que incluso se trabaja sin persona. Ya no habla de hablaremos, sino de se hablará. Por el momento, hágalo con hablaremos, nosotros, venimos, tenemos, ¿cierto? No desde un cuadro personal por un tema de egolatría. ¿Ya? Cuando dice hablaremos o expondremos o plantearemos, recién presenta la tesis. Entonces, en este texto hablaremos de cómo, por ejemplo, afectó la pandemia en mi vida, por ejemplo. Y esa va a ser mi tesis. Usted podría poner ahí, expondremos acerca de cómo se fueron las medidas sanitarias en Quillota. Usted podría poner, expondremos acerca de cómo la fuerza pública ha ayudado para que Chile mantenga un orden. ¿Me entiende la idea? O sea, ahí es cuando usted puede exponer de lo que usted considere bonito, justo y necesario. Y para terminar la introducción, usted va a poner para esto, o para eso, o por esto, eh, no, vamos a poner para esto, presentaremos 3 argumentos. Y le pone 2 puntos, así como se lo acabo de decir. Para esto presentaremos 3 argumentos, 2 puntos. Y luego de esos 2 puntos es cuando usted menciona los 3 argumentos que tenga. ¿Ya? Pongamos un ejemplo. Yo comienzo diciendo entonces, el mundo ya había cambiado muchas veces, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le estaba diciendo cuando Martín me quería copiar? Entonces, el mundo ya ha cambiado muchas veces, pero nunca esperamos que nos tocara tan de frente, ¿cierto? Ahí yo introduzco. Hablo un poquito de eso. Después digo, punto seguido. Es por eso que en este texto vamos a exponer acerca de cómo cambió Chile a través de la pandemia. Punto seguido. Para esto, presentaremos 3 argumentos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la política nacional del COVID. En segundo lugar, vamos a hablar de la política regional. ¿Por qué? Porque voy a hablar ahí de, por ejemplo, cómo los alcaldes lo trabajaron. ¿Se acuerdan que había un problema ahí? Que el presidente de gobierno que trabajaba de una manera y los alcaldes de otra. Ahí tengo otra idea. ¿Vieron? Y como tercer argumento voy a hacer de cómo cambió mi vida, por ejemplo. Vida de docente. Ahí yo tengo mis 3 argumentos y terminé mi conclusión. Perdón, mi introducción. Ya me estoy adelantando. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que usted va a llamar una introducción. ¿Ya? Quiero saber si es que hay alguna duda hasta aquí o está todo clarito. Yo le enseñé paso a paso lo que es una introducción. Obviamente esto después se complejiza, pero es importante que usted lo tenga ya bien guardado.
Acuérdense además, Diego, bien, y Ignacio también bien. Acuérdense además, chicos, que no es porque yo los quiera presionar, pero recuerden que nosotros tenemos que terminar de ver todo lo que le va a servir hasta segundo medio, porque de ahí usted empieza con electivos, ¿se acuerdan, no? Entonces ahí ya nos separamos y ahí usted ya tiene que tener todos los instrumentos a la vista. Les voy a regalar 5 minutos para que puedan comenzar al tiro y les voy a preguntar a ver cómo nos fue con la introducción. No importa que no la terminen, chiquillos. Lo que necesitamos es que ya tengamos visto, por ejemplo, cómo la voy a introducir, de qué voy a hablar, cómo me afectó la pandemia y tener más o menos visto de cuáles van a ser mis argumentos. No le voy a pedir que lo haga todo, no se preocupe, eso va a tener tiempo. ¿Ya? Eso, tiene 5 minutos. Trabaje. Pero lo hacemos con cuaderno o Word. Ahora sí, cuando usted lo presenta al final, después de que está todo listo, obviamente se le pide un Word. Por el momento, como les digo, para empezar a trabajarlo no me complica cualquiera de los dos. Hay gente que le gusta mucho rayar, así que ellos háganlo en su cuaderno, porque en el Word no va a poder rayar. Eso, tienen 5 minutos. Ya, vamos. Profe, Antonia, dígame. ¿perjudicó lo mismo que afectó? Sí, 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 sí. Ya, Solo que gracias. perjudicó podría ser como más intencional. Ya, Sí. Perjudicar no era algo como permanente, como que me va a afectar a futuro. No necesariamente, pero sí quiere un tema de intencionalidad. Por ejemplo, yo puedo haber visto algo que a usted, Ignacio, le afectó. Si yo le digo le perjudicó, primero tuve la intención de hacerlo. Porque imagínese que yo dije algo que justo le afectó y yo no tenía la intención. ¿Me entiende? Eso es lo primero.
Ya, chicos, vamos conversando. ¿Quién va a partir? No, profe, no llegué ni a la mitad, ¿eh? No, pero la idea es que ya tenga cuadradito, po. Benja, No, si no llevo casi nada, profe. ya, ¿qué tiene usted pensado, por ejemplo, sobre su modo de introducir? No, no lo va a hacer igual, pero ¿cómo va a ser su modo? Va a ser como por donde todo inició, explicando por qué y cómo. ¿Se va a quedar con la idea como del murciélago? Sí, algo así. A ver, ya, léame lo que escribió ahí. Todo esto empezó en diciembre de 2019 en China, más específicamente en Wuhan. Una persona se comió un murciélago que tenía este virus y no llegó nada más. Uh. Oye, pero suena súper bien, de hecho parece narración. Me gusta, fíjese. Bien ahí, Benjamín. Ahora, ya que tiene esta la idea, no le va a costar tanto rellenar las otras partes, ¿eh? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Quién más va? ¿Quién más va? Yo, Ya, Ignacio, lo estoy esperando. Dígame. ya. La mía, esta. La humanidad cambia, pero nadie pensó que sería tan drástico. Y ahí dividí en tres secciones. Una que vendría siendo la vida mía en el pasado comparada a la de ahora, ¿Ya? la reacción o el afecto que tuvo en las personas y la otra en el comercio. Aunque Oye, no sé si eso es lo mismo. no, 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 está súper bien porque tú puedes hablar de la relación interpersonal, no necesariamente del comercio. Puedes hablar incluso de los hospitales, de las atenciones, de las figuras públicas, de los colegios, ¿me entiendes? Y la tercera dejarla solo para lo comercial. Me gusta. De hecho, suena hasta bien. ¿No lo creen? ¿El resto? Suena bien. Sí, me gusta la Sí. canción. Sí, de verdad suena bien. Sí, yo Está también bueno. creo que suena bien. Sí, suena bien, de verdad. De hecho, está acercándote a tres aspectos que son eh, indivisibles en el fondo. Bueno, o sea, ninguno de nosotros pensó en algún momento, me incluyo, que íbamos a tener que tener hasta maniobras nuevas para comprar, ¿no? Yo creo que nadie lo pensó. Bueno, que Todos por lo menos, Ignacio, y téngalo presente usted, por lo menos nosotros ya teníamos desarrollado un poco el tema del Internet. Ahí sí, podríamos comprar. Imagínese sí. usted hace 100 años atrás con la peste negra, ¿cómo habrá sido? Uy, Imagínese, ¿eh? ¿Ve? Ya. Perfecto, perfecto. Martín, quiero saber que no me copió. Martín, no te escucho. Le copié, pero más o menos. Ya, a ver, cuénteme, léame, Fue que léame al le tiro. copié el principio. Mira, aquí está. Léame. Mire, cierto que dijo algo de una introducción que era en este ensayo hablaremos. Ya Sí. eso sí se lo copié. Ah, ya no hay drama, no hay problema. De hecho, Ya. generalmente los ensayos todos son iguales en eso, así que no Sí. se preocupe. Y Ya, después me léelo. puse a hablar de tres temas diferentes, que era el tema político, económico y social. Y a Buenísimo. lo que llegué es a lo político que nos afectó en torno a que renunciaron varios ministros y varias cuestiones, Sí, y que en algunos casos se demostraron incompetencia de ellos. Y después lo económico, que no se puede ir a comprar, entonces como que obviamente sí. que sí. No, en todo caso, Martín, para que lo tenga presente, usted que habló de lo económico, eh, ¿piensa usted que los precios se elevaron de las legumbres? Muchas personas también perdieron sus trabajos. Ahí tienes más económico, súper bien, súper bien. De hecho, como que ustedes van nombrando los temas y ya me imagino para dónde pretenden seguir su estudio cuando ya lleguemos a tercer año. Ya como que lo voy entendiendo más o menos para dónde va. Antonia, ¿quiere opinar? Ya, pero le hice algo superficial primero, después lo voy Sí. a hacerlo ya. Todo estaba muy tranquilo hasta que surgió el virus. En este ensayo plantearemos cómo la pandemia afectó a Chile. Para esto presentaremos tres argumentos: medidas adoptadas por el gobierno de prevención del COVID, la reacción de la población chilena al COVID-19 y la organización en la región de Valparaíso. Perfecto. De hecho, eso es, en ese orden hay que hacerse, tal cual como usted lo hizo. Cuando después lo pasa a ser oficial,
se va a dar cuenta que arriba cuando dice usted está muy tranquilo, bla, 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 va a poder agregar un poco más y le va a quedar la introducción hecha. Y esa es la idea. Si se dan cuenta, lo van trabajando de a poquito, no es necesario que vayan haciendo todo al tiro ni que dejen todo a última hora, porque yo supongo que hoy día mismo, por ejemplo, no sé si en este curso, pero sí dentro del colegio debe haber hartos chiquillos que están sumamente complicados con que tienen que presentar el control de lectura. Como va, hay muchos que ya no. De hecho, el profesor, yo hablé temprano con don Eduardo y me dice que al menos 15 de ustedes ya lo tenían enviado, así que ya estaban listos. Pero muy bien, Antonia, me gustó su trabajo porque en el fondo, si se da cuenta, lo deja ordenadito. Sí, Sí. Es más, ¿sabe qué? Le voy a dar una décima por haberlo hecho tan ordenadito. gracias. Ya, lo malo es que no me gustó que golpeara las cosas y eso No estoy golpeando las sí, cosas. eso es malo, así que Mentira. no, por eso no, Ah, no la va a tener. no, ya la prometió, me la tienen que dar. Por eso se Bueno, la da el visita. Cuando volvamos bien. a clase me dé una décima. Bueno, Benja, te voy a Ya. quitar una por envidioso. Nah. Ya, eso. La envidia mata Chicos, el alma y la envenena, decían. no sé si hay alguno que quiere ocupar el último tiempito porque, por ejemplo, justo hay una pregunta del control de lectura que no lo entendió, pero antes de eso, recapitulando. Hoy día estudiamos, ponga atención, estudiamos lo que era el argumento, cómo se construye un texto argumentativo, qué es un ensayo, cómo se construye externa e internamente, y comenzamos ya con nuestra introducción. Eso fue la clase, bien productiva, oye, ahora que la pienso. Bien productivo. Profe, Daniel. No, no es Daniel. ¿Quién es? yo. Cuénteme. Ya. Cuando ya tengamos así como avanzado el ensayo y todo, podemos ir mandándole al correo para que nos vaya como ayudando un poco a los que nos Sí, faltan. no hay problema. Pero como les digo, por el momento, tranquilícese con eso. Yo le voy a dar bien la fecha y todo lo demás, de hecho ya la tengo. De hecho, la próxima semana, ustedes saben que no tenemos clase. ¿Saben, no? No, Sí. ¿por qué? Porque es Por feriado el lunes. Ah, Ya, ¿es feriado? ¿En ¿En serio? entonces yo igual le voy a mandar el día lunes. Entonces, igual le voy a mandar un material para que ya vaya captando cómo hacerlo, no para que lo tenga obligatorio ni esté como muy preocupado, pero sí para que no se le vaya a juntar todo, ¿ya? Eso sí. Bien productivo. Ya, vamos con el control de lectura antes de despedirnos. ¿Hay alguna pregunta que me diga, ¿sabes qué, profe? No, la pregunta no. La verdad es que tengo una duda. En las Cuénteme. instrucciones salía que hay que colocar algo de un poema. Entonces, y en la respuesta no vi ningún poema. Ah, no, es que copié el mismo encabezado de los poemas, a lo mejor es por eso. Ya, eso. Ah, ya. Profe, Ya, pero también entonces tengo una no duda. tenemos que colocar ningún poema. Súper. Pero no hay problema. Lo que sí tiene que preocuparse es que en el punto 3 de las instrucciones dice que su nombre, cuando mande el archivo, Sí. tiene que ponerle su apellido, su nombre y su curso. Eso sí, preocúpese porque después se me extravían y no sé dónde está cada uno. ¿Y la fecha? Da igual porque en el fondo el sistema, el IRMI, me dice cuándo lo subió, cuándo se cerró, cuándo lo envió, entonces da igual, no se preocupe. Pero, profe, es necesario poner el curso, porque igual como donde sale el control de lectura y sale el colegio gobernador, Concha Salvatierra, y sale que es primero medio. No es necesario, pero sí su apellido y su nombre. Así Sí, es. Gómez Josefa es muy necesario porque ya me pasó con otras personas que no sabía de dónde venía cada uno y tuve que empezar a buscarlo por la lupa del Gmail, así que no. Juan Pablo, la 3. ¿Cuál es el problema con la 3? Cuénteme. Escríbame o hábleme. ¿Cuál es el problema que tiene con la 3? ¿Le cae mal la 3? ¿No le gustó la 3? La 3 es la vencida. ¿Cuál era? La 3 es la vencida. Ah, claro, sí, toda la razón. La verdad es que no recuerdo en este minuto cuál era la pregunta 3. La 3 es del final de cada personaje. Que hay que verlo Ya, el mire, final. lo que pasa, Juan Pablo, y para todos los chiquillos, para que lo entiendan,
es que usted tiene dos finales en todo libro, ¿no? O en toda película. Un final es el final de la película, otro final es el final de un personaje. Póngalo así. En Titanic va a ser el final de Titanic cuando Rose se salva. Y va a ser el final de Jack cuando Jack se ahoga, ¿no? Cuando yo en la tercera pregunta le digo, cuéntame el final del libro, usted me dice qué pasa al final del libro, pero luego de eso usted me va a explicar qué pasa con cada uno de los personajes. Pero eso lo tenemos que inventar nosotros, ¿no? No, eso es lo que dice el libro. Lo que dice. Usted está leyendo la de la abuela desalmada. Sí, pero por ejemplo, Heréndida al final huye con la capa de oro. Ujú. Y eso nomás tenemos que poner. Porque después corre por todos los lugares que pasó Porque- y eso sale como No final. podemos inventar un final, o sea, No, al- no invente el final. adicionar a lo que... Yo tengo una idea. Espérese. ¿Pueden dejar que hable el profe, por favor? Ah, Gracias. perdón. No invente el final, José ni Antonia, no. Dígame, porque antes de que la tipa llegara a correr por todo el mundo pasaron cosas. Y ahí es cuando usted cuenta el final. Y no quiero dar más detalle porque se supone que usted tiene que decirlo. Pero recuerde que para que llegue a eso, para que ella arranque, para que ella pasó algo antes. Y para que pasara ese algo, de que la señora falleciera, digamos, también pasaron otras cosas. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo va contando que llegará a eso. Sangre verde. O sea, Sí. ¿por qué pasó eso? Sí, eso es. De hecho, el final del tipo, del niño, no lo sabemos. Ya, y ahí sí que no voy a decir más. Pero llega al final, a la escena final, y no sabemos de él. ¿Cierto? Entonces ahí usted cuenta qué pasó con él al final. No, no es que lo invente, sino que dijo el libro. Ya. Ya, ¿me entiende? Profe, Eso es. Cuénteme, Valentín. tengo una duda respecto a las instrucciones que en la última dice comparación actual del tema elegido. Sí, lo que pasa es que lo que usted vea en ese libro o en el tema, la idea es que usted lo compare a cómo lo vería hoy en día. ¿Cierto? Porque alguno podría decir, a lo mejor antes era más común tal cosa, pero hoy en día no. ¿Ve? Ah, ya, muchas gracias. Eso, chicos. Oye, un tremendo abrazo a cada uno. Les quiero mucho. Cualquier cosa me escriben al mail. Por favor, no salgan. No salgan. Ya, eso. Que tengan bonita semana, chiquillos. Ya, profe. Igualmente a ustedes. Un abrazo enorme a cada uno. Gracias. Chao, profe. Chao. Un aplauso. Adiós. Feliz Ay, sí, cumpleaños. un aplauso. Ah, cumpleaños feliz. Ay, nos vimos. Hace rato no ha salido el aplauso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!